Buen día, estimados docentes. El día de hoy les vamos a presentar la planificación elaborada por mi compañero Pablo Morillo y mi persona Jackson Vega. Nosotros nos centramos en la asignatura de matemáticas, en su nivel superior, nos centramos en el octavo año, eh, básicamente en el bloque 2, que es de la unidad 3. El título del bloque 2 es Geometría y Medida y el título de la unidad que nosotros le pusimos es Análisis y Cálculo del Volumen en Figuras Geométricas. ¿Ya? Para ello nosotros hemos escogido la siguiente destreza con criterio de desempeño, que es calcular el volumen de pirámides y cilindros aplicando las fórmulas respectivas. Cabe recalcar que esta destreza está desagregada por contenido, ya que simplemente se va a dar en una hora de clase, que es 45 minutos. También esta destreza hay que tener en cuenta que no tiene inserción, ¿ya? El objetivo que nosotros nos planteamos es que los estudiantes calculen el volumen de las pirámides y cilindros utilizando las fórmulas correspondientes a partir de datos ya dados o representaciones gráficas, y también deben explicar el procedimiento seguido y verificando también todo el proceso, ¿no? Para ello, el criterio de evaluación que hemos escogido es que los estudiantes apliquen las fórmulas del volumen para calcular correctamente el volumen de las pirámides y cilindros simples con dimensiones ya dadas en situaciones geométricas directas o contextualizadas, participando activamente en la resolución de problemas, valorando el trabajo en equipo y mostrando una actitud crítica y colaborativa. De igual manera, el indicador de evaluación, que es que el estudiante debe calcular el volumen de las pirámides y cilindros a partir de datos dados, aplicando correctamente las fórmulas geométricas, explicando los procedimientos de forma clara y lógica y participando de manera colaborativa, con una actitud crítica y mediante la disposición del trabajo en equipo. Cabe recalcar que tanto la destreza como el criterio, el indicador, están desagregados, ¿no? Porque como les mencioné, es una destreza para una hora de clases. Sin más que decir, vamos a proceder con la clase. Buen día, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a revisar el volumen de algunas figuras geométricas, específicamente de los triángulos y de los cilindros. Para ello tenemos que tener en cuenta que el volumen de dichas figuras se miden en centímetros o metros cúbicos dependiendo de cada pregunta, ¿no? Para ello vamos a comenzar con la siguiente actividad. A ver. Primeramente, lo que yo voy a hacer es presentarles una serie de imágenes para que ustedes me puedan indicar, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Qué figura geométrica ustedes ven aquí, ya? Vamos a ver, ¿qué podemos observar aquí? Como podemos ver, es una carpa, ¿no? ¿Qué figura geométrica podemos visualizar aquí? Básicamente, hay un triángulo, ¿ya? Algo sumamente fácil, ¿ya? Ahora, les voy a pasar a la siguiente imagen, ¿ya? Un momento nada más. Ya, vamos a la siguiente imagen. La siguiente imagen, ¿qué es esto? Básicamente es un recipiente de Coca-Cola. ¿Qué figura tiene? Básicamente es un cilindro como nosotros podemos visualizar aquí, ¿ya? Siguiente, ¿qué son estas? Son básicamente unas pirámides que se encuentran en Egipto, ¿no? ¿Qué figura tienen aquí? Como podemos ver de igual manera, es que podemos observar que es un triángulo, ¿no? De hecho, son tres triángulos de aquí que nosotros podemos básicamente observar, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Qué podemos ver aquí? Es un panal de abejas, ¿no? ¿Qué figura tiene? Como podemos ver, es una figura, es un cilindro, ¿no? Ahora, nosotros les hago una pregunta aquí. ¿Para qué sirve lo que son los panales de las abejas? Básicamente nos da miel y básicamente aquí viven las abejas, ¿no? Algo sumamente fácil. Vamos a la siguiente imagen que es, ¿qué podemos observar aquí? Básicamente es una pizza, ¿no? Dividida en algunas partes. Pero ¿de qué figura geométrica son estas partes? Podemos ver que es un triángulo, ¿ya? Bueno, de hecho, varios triángulos, ¿no? La siguiente es una pila, ¿no? ¿Qué figura tiene? Básicamente es un cilindro, ¿no? Algo sumamente fácil. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Básicamente es una señalización de tránsito, ¿no? En este caso nos está indicando que debemos pasar el paso cebra. Pero ¿qué figura geométrica ustedes visualizan aquí? Como podemos ver, es básicamente un triángulo de igual manera.
Y aquí, ¿qué podemos observar? Básicamente es un papel higiénico que tiene una figura de cilindro, ¿no? Algo sumamente fácil. Ahora, en torno a esto, yo les pregunto, o les hago la siguiente pregunta. ¿En dónde nomás ustedes pueden visualizar estas figuras geométricas, pero en su contexto, ¿no? ¿En dónde nomás han visto en su contexto? Por ejemplo, la carpa pueden haber visto en algún campo, ¿no? En algún lugar donde mucha gente procede a acampar, las latas de Coca-Cola, por ejemplo, cuando se juega, en las tiendas, las pirámides de Egipto, perdón, podemos haber visto en la tele, en algún documental, los panales de las abejas, si es que hemos ido o vivimos en el campo, las pizzas, creo que todo el mundo podemos haber comido pizza o lo debemos haber visualizado en imágenes de los mismos textos, en cualquier otro momento, ¿no? Las pilas, por ejemplo, para los controles de la tele, para el calefón, las señales de tránsito en toda ciudad, ¿no? Y el papel higiénico, básicamente, que es como un material o un recurso higiénico que todas las personas utilizan, ¿no? Ya, en torno a esto, vamos a pasar al siguiente punto de la clase, ¿ya? Como yo les indiqué, vamos a realizar lo que es el volumen de los triángulos y de lo que son los cilindros, ¿no? Para ello vamos a comenzar primeritamente con lo que es el triángulo, ¿no? Bueno, aquí quiero hacer énfasis que a los estudiantes se les entregará lo que es un molde, un molde de un triángulo con una base cuadrangular, ¿no? Como podemos visualizar para que el estudiante imprima, ya sea en hoja de papel bond, en cartulina blanca, de colores, en lo que crea conveniente, ¿no? Para poder realizar la actividad en clase, ¿ya? Bueno, en torno a esto, podemos nosotros básicamente visualizar la siguiente pregunta, ¿no? Que nos dice que una tienda de acampar tiene como base cuadrada 2 metros de lado y 3 metros de altura, ¿no? Algo sumamente eh, fácil que nosotros podemos visualizar, ¿no? Ahora, para ello quiero mostrarles algo o enseñarles algo eh, importante, ¿no? Nos dice que una tienda de campaña, ¿no? Tiene una base cuadrada. La base del triángulo podemos visualizar que es esta parte de aquí, ¿no? Es la base. Y nos dice que tiene 2 metros de lado. Aquí le vamos a poner 2 metros, ¿no? ¿Ya? Y nos dice que tiene 3 metros de altura. ¿La altura cuál es del triángulo? Básicamente es toda esta parte de aquí, ¿no? Toda esta parte que es la altura, y nos dice que tiene 3 metros de altura, ¿ya? 3 metros, ¿ya? Ahora nos dice cuál es su volumen. Para obtener el volumen, lo que nosotros tenemos que saber, eh, básicamente, o lo importante es toda esta fórmula de aquí, el volumen del triángulo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora tenemos simplemente que reemplazar. Bueno, primero vamos a ver el volumen de un triángulo. Bueno, para obtener el volumen del triángulo tenemos la siguiente fórmula, que es el área de la base por la altura y dividido para 3. Ahora, primeramente, para sacar el área de la base, tenemos que saber que el área de la base es igual a lado por lado, ¿ya? Aquí tenemos 2 metros, ¿no? Tenemos en cuenta que toda esta parte es la base, ¿ya? Entonces, tenemos 2 metros. Entonces, el área de la base sería igual a 2 por 2, ¿ya? No podemos multiplicar por 3 porque es la altura. 2 por 2 nos da un total de 4, ¿no? Tenemos recién el área de la base. Ahora, tenemos que básicamente comenzar a reemplazar lo que es la fórmula, ¿no? El área de la base nos dice que es 4, ¿no? El volumen es igual al área de la base, que ¿cuánto era? Era 4, ¿no? Por la altura. ¿Cuánto era la altura que nos dieron en la fórmula? Básicamente era 3, ¿no? Por 3. Y eso se divide para 3, ¿no? Que es básicamente de acá de la fórmula, ¿no? Vamos a empezar a resolver. A ver, 4 por 3 nos da un total de 12, ¿no? 12. Y eso dividido para 3 nos da un total de 4, ¿no? 4 qué, pero en este caso la pregunta nos pide en metros, entonces, metros, ¿qué sería? Yo al inicio, ¿con qué les dije que se medía el volumen? Con metros cúbicos, ¿no? Y básicamente esa sería la respuesta, ¿no? Es algo sumamente fácil. Lo primero que tenemos que saber es básicamente la base, el área de la base del triángulo y la altura, ¿no? Que es algo sumamente fácil y sumamente sencillo. Muy bien.
En torno a esto, vamos a comenzar a ver la siguiente parte de este tema, ¿no? En este caso, podemos ver el tema de los cilindros, ¿no? Los cilindros, ¿ya? Ahora, aquí, primeramente vamos a empezar visualizando la siguiente imagen, ¿no? ¿Qué imagen podemos visualizar aquí? Básicamente es una lata de Coca-Cola, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué figura tiene esta lata de Coca-Cola? Podemos visualizar que es de forma de cilindro, ¿no? Entonces, en torno a esto tenemos la siguiente pregunta que nos dice, un recipiente cilíndrico tiene un radio de 3 centímetros y una altura de 10 centímetros. ¿Cuál es su volumen? Para ello que tenemos que partir, primeramente tenemos que saber la fórmula, ¿no? La fórmula de obtener un cilindro es pi por radio al cuadrado y por altura, ¿ya? Como sabemos, el valor de pi básicamente es 3,1416, ¿ya? Entonces ya tenemos la fórmula. Este valor es exacto, es decir, nunca va a cambiar, ya el pi siempre va a valer así. Tenemos la primera fórmula. Ahora, tenemos que saber el radio al cuadrado, ¿no? Aquí en la fórmula básicamente nos da ya el valor de un radio, ¿no? Nos dice que es 3, pero nos dice que hay que multiplicarle, ¿no? Por el valor de radio, pero nos dice que es al cuadrado, ¿no? Entonces sería de ponerlo en paréntesis. El valor del radio nos dieron 3 al cuadrado, ¿ya? ¿Ya? Y por la altura, que básicamente, ¿cuál es la altura que nos dan? 10 centímetros, ¿ya? Entonces, básicamente, solo aquí lo que tenemos que hacer básicamente es resolver. Pero antes de pasar a resolver, yo les quiero pasar a indicar en la imagen, ¿no? Primeramente, tenemos que saber que el radio está en esta parte, ¿ya? Acá abajo. No sé si se puede visualizar. Parece que no se visualiza muy bien con este color, así que le voy a poner de color verde, ¿ya? Aquí esta parte, ¿ya? Este de aquí es el radio, hasta la mitad, ¿no? ¿Por qué es el radio ahí? Porque como podemos ver, el cilindro básicamente tiene una forma así, una forma de círculo, ¿no? Entonces, para obtener el radio siempre se obtiene de un círculo, ¿no? En este caso ya tenemos lo que es el volumen del radio, que era 3 centímetros, ¿no? 3 centímetros, algo facilito, ¿no? Y la altura básicamente así como vimos en el triángulo, es toda esta parte de aquí que es 10 centímetros, ¿ya? Entonces, en torno a esto vamos a proceder a resolver la actividad, ¿no? Como ya tenemos reemplazado todos los valores, lo único que tenemos que hacer es multiplicar, ¿no? Vamos a proceder con la multiplicación. Eh, a ver, el volumen de un cilindro es igual al pi. Vamos a comenzar otra vez, ¿ya? El pi era 3,1416 por, vamos a reemplazando aquí ya, el radio al cuadrado sería 3, le multiplicamos dos veces el 3. 3 por 3, ¿cuánto es? 9, muy bien. Y eso le multiplicamos por 10, ¿ya? Aquí un tip que yo les puedo dar es que para obtener el volumen del cilindro primerito multipliquemos lo que es el valor del pi, que es 3,1416, por el valor del radio elevado al cuadrado. En este caso, yo le voy a decir rápidamente para ahorrar tiempo, ¿ya? Nos da un valor de 3,14, 3,1416 por 9 nos da un total de 28,27, ¿ya? Este valor, básicamente nosotros podemos ponerle igual, ¿ya? Vamos a ponerle 28, ¿ya? O más fácil, mejor vamos a tratar de subirle a 29, ¿ya? Para que sea algo sumamente fácil, ¿ya? 29, ¿ya? 29 nos sale un total de 29. Y ahora este 29 le vamos a multiplicar por el 10, ¿no? Por el 10, ¿ya? Que nos da un total de, a ver, aquí les voy a poner ya, para que no se confundan, por 10. Y el volumen de un cilindro, básicamente nos da un total de 290. Aquí como la pregunta está en centímetros, tenemos que responder en centímetros, pero en centímetros que yo les había dicho, centímetros cúbicos, ¿ya? Tenemos que fijarnos muy bien aquí en esta parte de acá de la pregunta, ¿no? Si nos piden centímetros, sería en centímetros cúbicos. Si nos piden metros, sería en metros cúbicos, ¿ya? Algo sumamente fácil, como les digo, simplemente tienen que identificar toda esa parte
y la altura, ¿no? Perdón, el radio y la altura, ¿ya? Entonces es algo sumamente fácil y sencillo, ¿ya? Bueno, en torno a esto, terminamos con lo que es básicamente la explicación, ¿no? Ahora, como yo ya hablo mucho, ahora lo que necesito es que ustedes también trabajen, ¿ya? Entonces, para ello, vamos a pasar a la siguiente actividad. Esta actividad se va a desarrollar por grupos, ¿ya? Bueno, más bien, vamos a organizar grupos y de los grupos va a ir participando el que más pueda, ¿ya? Pero necesito la participación de todos, ¿ya? Vamos a ver. Aquí, primer punto de aquí. Bueno, aquí quiero hacer énfasis en que a los estudiantes se le entregará dos tarjetas, ¿no? Generalmente hechas con cartulina, podría ser. Una de color azul y una de color rojo, ¿ya? La de color azul podría ser específicamente para los triángulos y, perdón, para los cilindros y la de rojo para los triángulos, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Aquí se va a presentar lo que es varias figuras geométricas en donde los estudiantes solos tienen que identificar dónde ven un triángulo, dónde ven un cilindro y tienen que identificar qué fórmula se utilizaba, ¿ya? Es algo sumamente fácil, sumamente sencillo, ¿ya? Entonces vamos a proceder, ¿no? Primera imagen, algo sumamente fácil, es un cilindro de gas. Ah, bueno, algo que me olvidé aquí, perdón, era que estas imágenes están visualizadas al contexto, ¿no? Algo sumamente fácil. Entonces aquí, como podemos ver, es un gas. La fórmula del gas, ¿cuál era? La fórmula del cilindro, perdón, ¿cuál era? Entonces ahí los estudiantes van participando. Igual, aquí podemos ver una casa que en su techo, ¿qué forma es? Es de un triángulo. Muy bien. Aquí podemos ver unas botellas de agua. ¿Qué forma tiene? Un cilindro. Una cometa. ¿Qué forma tiene? Un triángulo. Un vaso de agua. ¿Qué forma tiene aquí? Podemos ver que tiene forma de un cilindro, ¿no? Acá, ¿qué podemos visualizar? Son unas montañas. ¿De qué forma? De un triángulo, ¿no? Algo sumamente fácil que los estudiantes se pueden ir participando, se fomenta la participación y sobre todo los estudiantes podrán saber muy bien cuáles son las fórmulas, por ejemplo, del cilindro, que sería pi por radio al cuadrado por altura, y del triángulo, que sería área de la base por altura y dividido para 3, ¿no? En torno a esto se pasa a lo que es la evaluación, ¿ya? Para la evaluación aquí quería hacer énfasis en que se podría realizar, esto sí se tendría que realizar de manera individual, ¿no? ¿Para qué? Para que el estudiante pueda plasmar lo que aprendió en la clase. Esto se podría desarrollar en la misma clase o se podría mandar como deber. Esto ya dependería de lo que haría el docente en la clase, ¿no? Si es que, por ejemplo, se pasa un poquito la clase, entonces tocaría enviar como deber. Pero si es que le sobra tiempo, entonces básicamente el estudiante debería realizar en la clase, ¿no? Algo sumamente fácil, de igual manera, son preguntas para que el estudiante pueda realizar, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene un cilindro, tiene un radio de 3 centímetros y una altura de 10. ¿Cuál es su volumen? Aquí, ¿qué tendría que hacer el estudiante? Básicamente dibujar lo que es un cilindro, poner lo que es el valor del radio, el valor de la altura y sacar la fórmula, ¿no? Algo sumamente fácil resolver y ya está. Y de igual manera, acá de los triángulos, ¿no? Igual, una carpa de círculo tiene una base cuadrangular que mide 4 metros de base y 3 metros de altura. La altura de la carpa es de 6 metros, ¿no? Aquí, ¿qué nos dice? Que es una carpa de un círculo que tiene forma de base cuadrangular, ¿no? Bueno, aquí no me salió muy bien, pero básicamente algo así, ¿no? Cuadrangular, ¿ya? Nos dice que nos da la base de cuatro metros y la altura nos da un total em, perdón, la altura de esto de la base, a ver, la base nos da de 4 metros y la altura de la base nos da un total de 3 que dice acá, ¿no? Algo sumamente fácil. Y la altura de la carpa nos daría un total de 6. Entonces, algo sumamente fácil. Aquí lo único que tendría que hacer es multiplicar al estudiante 4 por 3 nos daría un total de 12 y eso por la altura, ¿no? Y continuar con la fórmula, ya dependiendo de cada estudiante, ¿no? Entonces aquí el estudiante, bueno, aquí lo que el docente tiene que tener en cuenta es que será una calificación mucho más flexible, ¿no? Porque cada estudiante hará de manera diferente, ya que el estudiante aquí también tiene que desarrollar su pensamiento crítico.
y ver cómo va a realizar, ¿no? Ahora, para poder realizar esta clase, quiero hacer énfasis que de toda esta clase se va a evaluar mediante lo que es una rúbrica, ¿no? La rúbrica la tenemos plasmada aquí en la planificación. Esta rúbrica es sobre 20 puntos y tiene cuatro criterios. El primero, que es si aplica correctamente las fórmulas del volumen, si identifica las figuras y los elementos de las figuras como la base, la altura, el radio, como ya les había presentado, si explica bien el procedimiento de cómo se realiza, si es que participa o no participa en clase, y la relación con el entorno, ¿no? Como les había mencionado, se presentan imágenes y los estudiantes básicamente tendrían que identificar cómo se va a desarrollar cada clase, ¿no? Entonces, algo sumamente sencillo, sumamente fácil. Básicamente, con esto daría fin a la clase de este tema. Muchas gracias.